Hola, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Oscar Cruz Chavarría del CID y en este pequeño video breve pues trataré de explicarles lo que son los conceptos de disoluciones, las características y propiedades. Para empezar, ¿verdad? Tenemos el concepto de solución, que prácticamente el concepto de solución nos dice que se trata de una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias, una que se encuentra en menor proporción y la otra en mayor proporción. Y sus componentes de estos son el soluto, que prácticamente es la sustancia que se disuelve en el solvente y igual, ¿verdad?, que se encuentra en menor proporción. Tenemos también el solvente, que sería el otro componente, que es el que se encuentra en mayor proporción. Cabe destacar aquí como ejemplo el agua, pues que es considerado como un solvente universal por excelencia. Prácticamente el proceso de disolución se dice que es un proceso en el que las moléculas de soluto se desorganizan y se dispersan entre las moléculas de solvente. Es de recordar también que la solubilidad se dice que es la capacidad máxima que tiene un soluto de disolverse en 100 gramos de solvente a una temperatura constante. Es de recordar también en este punto de que al aumentar la temperatura también aumenta la capacidad de disolvencia de un compuesto. Dentro de las concentraciones relativas de las disoluciones se expresan con los siguientes términos, los cuales tenemos las soluciones sobresaturadas, las disoluciones saturadas y las disoluciones insaturadas. Las soluciones saturadas se dice que son una disolución que contiene tanto soluto como el solvente pueda disolver de manera normal, es decir, a temperatura constante, a temperatura medio, ¿verdad? Y se dice que está en equilibrio, se disuelve, se cristaliza y viceversa. A continuación pues les presentaré un ejemplo de solución saturada, lo cual es el NaCl, lo que es el cloruro de sodio o sal común. Vemos que en 100 gramos de solvente tenemos 36.7 gramos de soluto de cloruro de sodio a una temperatura de 50 grados centígrados. Prácticamente esta solución se define por eso, ¿verdad? Se dice por lo mismo que está en equilibrio, ¿verdad? Y tenemos lo que es la solución insaturada, que prácticamente es una solución que contiene menor cantidad de soluto del que se pueda permitir. Volviendo con el ejemplo del cloruro de sodio, vemos que en una solución insaturada, en 100 gramos de soluto de cloruro de sodio tenemos 20 gramos a una temperatura de 50 grados centígrados. Es decir, que para lograr ser una solución saturada le hacen falta 16.7 gramos para poder ser una disolución saturada equilibrada. Por otra parte, tenemos lo que es la disolución sobresaturada. Se dice que la solución sobresaturada contiene un exceso de soluto normalmente, pero del que permite o admite el solvente. Este tipo de disoluciones se logra prácticamente al aumentar la temperatura en el proceso con el cual se logra disolver el exceso de soluto. Es de recordar que una de las principales características de estas disoluciones sobresaturadas es que son inestables. Volviendo otra vez con el ejemplo del cloruro de sodio, tenemos que para una solución sobresaturada en 100 gramos de solvente tenemos 36.7 gramos de cloruro de sodio, pero con la diferencia de que hoy está a una menor temperatura, que es a 45 grados centígrados. A diferencia de las otras soluciones, vemos de que una está equilibrada, la otra faltante, pero en esta se ha logrado reducir la temperatura, pero siempre con la misma cantidad de cloruro de sodio que una solución sobresaturada. Es decir, de que si en este punto nosotros quisiéramos aumentar la temperatura, por ende vamos a tener una mayor disolución de soluto de cloruro de sodio. Dentro de las características y propiedades de los solventes tenemos las siguientes, las cuales son las propiedades generales, que prácticamente son iguales en toda su extensión, dentro de las cuales podemos mencionar a la densidad, a la masa, el punto de ebullición, viscosidad. Prácticamente estas sirven para el control del comportamiento de manera normal. Pero las propiedades coligativas, que prácticamente ya son el conjunto de las propiedades de las propiedades coligativas de las soluciones, tenemos que son los que realmente
sí dependen de la cantidad de moléculas y partículas de soluto que se disuelven en los solventes. Y dentro de estas características podemos mencionar lo que es la presión osmótica, que dice que la presión osmótica de una solución se expresa como la osmolidad y guarda relación con el número de partículas. Una solución de cloruro de sodio, por ejemplo, dice que ejerce una presión osmótica equivalente en una solución al doble de la concentración molar. Es decir, que en una solución de cloruro de sodio, un estado de cloruro de sodio normal, ya sin disolverse, tenemos m mol por un kilogramo a la -1 de solución de cloruro de sodio. Pero al momento de hacer la mezcla con el agua, prácticamente aumentará al doble, de la cual la mitad se debe a los iones de sodio y a los otros mitad a los iones de cloruro. Tenemos también una de las propiedades coligativas de las soluciones, es la presión de vapor. Prácticamente la presión de vapor de un componente de una disolución no es constante, pero varía de acuerdo con la variación de la composición de la disolución. Por lo general, la presión de vapor de un componente de una solución no varía linealmente, con la que la composición de la disolución muchas veces se encuentra de la presión de vapor de un componente que varía pero de manera curvilínea, es decir, no mantiene esta forma, sino que varía de esta manera. Por lo general, la presión de vapor aumenta a medida de la fracción molar del componente. Tenemos también una de las propiedades cualitativas, tenemos el descenso giroscópico, que prácticamente es la disminución del punto de fusión. Las soluciones que contienen cantidades de un soluto se congelan o se funden a temperaturas inferiores a temperaturas de congelación del solvente puro. En este ejemplo podemos mencionar el naftaleno, a la cual se le añaden 5 gramos de bifenilo. La mezcla funde completamente a 77 grados centígrados, unos 3 grados por debajo del punto de fusión del naftaleno. Prácticamente esta propiedad se utiliza a menudo para verificar la pureza de un producto sólido que se ha sintetizado en un laboratorio, comprobando así el punto de fusión de la muestra con el punto de fusión del sólido puro. También tenemos el ascenso ebullioscópico, que prácticamente se disuelve un sólido u otro soluto poco volátil en un líquido. La fracción molar del líquido disminuye y con ello su presión de vapor en la disolución es menor que cuando está puro, por lo que requerirá una mayor fuerza de temperatura para poder hacer su punto de ebullición. Bueno, hasta acá nos dejamos con este pequeño video explicativo sobre el concepto de la solubilidad, sus características y sus diferencias. Muchas gracias por la atención. Feliz noche.